Estamos ante una, lo comentaba antes con el autor y con algunos amigos, una novedad relativa en eso que se llama el panorama editorial. Se publican muchos libros, casi todos tienen, los libros que se publican y que uno más o menos lee o se interesa por ellos, tienen una dignidad notable, son hijos del esfuerzo, están bien escritos, tienen muchas veces la voluntad presente y apasionada del autor que rezuma en todas las páginas. Bueno, es verdad que se publican muchos de esos libros, pero lo que se publica poco, y yo diría que muy poco, son libros útiles. Es decir, libros que más allá de la emoción que causen, del acuerdo racional que uno tenga con ellos, más allá incluso de las discrepancias como las que yo tengo con algunos de los análisis y algunas de las conclusiones del libro, son libros que la sociedad, la colectividad, la comunidad necesita. Y desde luego La derrota al vencedor es un libro de esa naturaleza, y eso es lo primero que alguien que va a hablar sobre el libro debe decir. Este es un libro de una gran utilidad analítica, es un libro de una gran utilidad intelectual y es un libro de una gran utilidad cívica. Evidentemente, como Marita ha dicho, por activa y por pasiva, su autor está perfectamente capacitado para explicarnos la historia que nos explica, y eso se ve en todas y cada una de sus páginas, donde cualquier opinión o cualquier razonamiento está basado en la experiencia profunda del autor con la materia y de sus lecturas, de sus análisis y de su dedicación dramática a esta historia que a veces, leyéndola, realmente adopta perfiles de irrealidad notables. Eso es la primera cuestión, la primera cosa que quiero decir sobre este libro, su extrema utilidad. En segundo lugar, este libro trae una lección. Una posibilidad de su análisis es ver las fraquezas de los gobiernos democráticos respecto del terrorismo. Bueno, ese es el análisis corriente que, especialmente en esta última etapa de la decadencia y desaparición de ETA, pues se manifiesta de un modo extremadamente claro y transparente en el libro. Pero a mí me parece que esa es una lectura excesivamente limitada del libro. Yo creo que Rogelio Alonso, cuando ha escrito este libro, ha tenido en cuenta, yo no sé si de una manera subyacente o de una manera explícita, pero en cualquier caso lo ha conseguido, es dar una idea cabal, concreta, casi numerada, yo diría, de por qué ETA ha durado tanto tiempo. Es decir, de por qué el Estado democrático ha tardado tanto tiempo en derrotar a la banda. Evidentemente hay muchas razones que explican eso. Como cualquier fenómeno complejo, hay una pluralidad de razones que explican por qué ETA ha tardado tanto en disolverse y ha tardado tanto en ser vencida de esa manera relativa a la que se refiere el autor obsesivamente y justificadamente ya desde el propio título del libro. Es evidente que no podemos reducir el espectro de su análisis y de su intención a esas fraquezas a las que me refería. El Estado democrático, más allá de sus aciertos y de sus desaciertos también,
policiales, judiciales, etc., como este libro demuestra, ha manifestado flaquezas morales bastante sostenidas respecto a la actividad del terrorismo. Y eso desde el inicio de la transición. Es decir, no es una historia reciente, ni una historia, insisto, que quepa adjudicar a la actividad de los gobernantes democráticos en esta última etapa. A mi juicio, el libro, metaforizando lo que sea menester, o leyendo explícitamente algunos de sus rincones, explica claramente por qué esas flaquezas morales han dilatado el final de ETA. La tercera cuestión a la que me quiero referir es quizá una perogrullada, pero una perogrullada necesaria. Era imposible derrotar a ETA en el sentido que a veces la gente piensa que una organización terrorista que ha durado tantas décadas y que ha sembrado tanto desconsuelo pudiera ser derrotada. No hay posibilidad de victoria ante ETA, como no hay posibilidad de victoria ante el IRA, como no hay posibilidad de victoria ante cualquier organización terrorista prolongada en el tiempo y que de una manera tan salvaje y tan inconsciente, en el peor sentido de la palabra, es capaz de destruir el tejido social y cívico de una comunidad. No hay victorias. La victoria siempre es pírrica, en este sentido, es decir, es una victoria que acaba con todos los contendientes. ETA ha acabado, pero ha habido una enorme derrota de la sociedad que no se limita, desde luego, ni a sus muertos, ni a sus heridos, ni a sus exiliados, sino que impregna el conjunto español. Es decir, no nos equivoquemos. La actividad de ETA, por más que ETA se haya disuelto, es una actividad que ha debilitado extraordinariamente la conciencia civil española, que la ha situado en lugares desafectos y que, por supuesto, ha tenido mucha mayor influencia, y esos análisis evidentemente los irá haciendo el tiempo, de la que podría adjudicarse a una organización terrorista que tiene unos objetivos determinados, la independencia, la Albania, el País Vasco, etcétera, y que no los consigue, y por lo tanto decimos que efectivamente ha sido derrotada. Y efectivamente, en ese sentido, esa es una pequeña de mis discrepancias con Rogelio. Es evidente que hay una cosa que hay que decir de una manera vertebral y rigurosa. ETA hoy está disuelta y la Constitución está vigente. Y eso es, como decimos en el periodismo, lit absolutamente irrevocable, que hay que tener en cuenta al hablar de victorias y al hablar de derrotas. Pero yo doy por supuesto que incluso desde los puntos de vista más críticos con la actividad de los gobiernos respecto a ETA, todos ustedes obviamente están de acuerdo con esa reflexión. Es decir, fácticamente, objetivamente, ETA está disuelta, está en la vergüenza y el basurero de la historia, y la Constitución española sigue vigente exactamente igual que el primer día que ETA atentó contra ella. ¿Y eso qué decir? Hay que decirlo exactamente igual que hay que decir lo que intentaba explicarles al principio. Es decir, que las victorias sobre algo tan sostenido, tan complejo y tan salvaje como el terrorismo nunca son victorias totales. Y que España tardará, su moral colectiva
tardará obviamente años en recuperarse del crecimiento. Y la última cuestión, y la más compleja a mi juicio. Hay un capítulo, más bien un apéndice, que diría, muy importante en este libro, que se titula, quisiera citarlo imprecisamente, La superioridad moral del resentimiento sobre el perdón. Son 10 páginas, a mi juicio, muy importantes de este libro, que se sitúan al final, cuando todo el argumentario fáctico está ya perfectamente instalado en la conciencia del lector. En un momento de esas 10 páginas finales, Rogelio Alonso dice algo que puede parecer obvio, pero que tiene una gran importancia trascendental. ETA era una organización política y su derrota tenía que ser una derrota política. Yo estoy muy de acuerdo con esa calificación del crimen político. Es decir, por ejemplo, no me gusta nada que se discuta la calificación de presos políticos referida a los exgobernantes de la Generalidad que están en la cárcel por haberse levantado contra la democracia. Sí, yo asumo que son presos políticos y me parece muy bien que lo sean, porque yo creo que con la política se delinque y a través de la política se delinque. Y a través de la política se delinque además de una manera especialísima y de una manera que tiene pocos asideros morales. Y por lo tanto me parece correcto decir que igual que hay delincuentes sexuales o hay delincuentes económicos, hay también delincuentes políticos. Y ETA, más allá de los rasgos psicopatológicos de las personas que disparan una bala sobre la cabeza de un hombre indefenso, evidentemente ha sido una organización política que ha cometido el crimen. Y así debe ser considerada. A veces para despreciarla, o creyendo que la despreciamos, le hemos dado, sobre todo para no infectarnos además de su lenguaje, de su lengua, hemos llamado banda, en fin, como que llama banda de salteadores, despreciarla, ¿no? Está bien, se entiende lo que hay ahí, el intento efectivamente de no adquirir sus giros, de no adquirir su tumefacta posa. Pero, más allá de los desahogos léxicos y morales, nosotros tenemos que entender que la raíz de la actividad de ETA, la raíz del crimen de ETA, es política. Y por lo tanto, tiene razón Rogelio cuando dice que esa derrota tendría que ser una derrota política. Pero aquí viene el punto para mí candente, voy a ver si soy capaz de explicarlo, de esta reflexión. Cuando tomaba notas ayer para la charla, mi mujer me enseñó una fotografía de algo que estaba pasando en aquel momento, que parece que era en Pamplona, donde ayer hubo una concentración, al parecer, de personas que se manifestaban en defensa de los agresores de Casas. Era una multitud
era una multitud en defensa, como aquí hay multitudes, en defensa de delincuentes. Una multitud en defensa de delincuentes. Una tremenda, obscena multitud en defensa de personas que, con independencia de la calificación del tipo jurídico, ¿no?, que reciba sus hechos, sus actos, han sido condenadas por un tribunal por agresiones indiscutibles. Bueno, pues en Pamplona ayer había miles de personas defendiendo a estos sujetos, que además no habían sido condenados, digamos que habían sido condenados a beneficio de los mismos que protestaban. Es decir, sí, no se les había condenado por terrorismo, se había concedido, por así decirlo, ese beneficio, ¿no?, justo. Seguramente no entro yo en si es justo o si es injusto ahora, pero en cualquier caso respondía a las expectativas que ellos manifestaban. Es verdad que las penas tenían el tramo más alto, seguramente, pero en cualquier caso no hay ninguna duda sobre el carácter agresivo, ofensivo de sus actos. Bueno, pues ahí estaban miles de personas en Pamplona defendiendo. ¿Cómo están, insisto, en las calles de Barcelona miles de personas defendiendo a otro tipo de delincuentes que evidentemente merecen el castigo y la repulsa social antes que la celebración? En el País Vasco hay en estos momentos aproximadamente 300.000 personas, me corregís si me equivoco, pero me parece que esa es la cifra, que votan a partidos que no tienen ninguna necesidad de decir que ETA fue una organización criminal, que no tienen ninguna necesidad de arrepentirse de los crímenes y de los asesinatos, y que muestran su orgullo, evidentemente, por ese voto y por ese establecimiento político de las cosas en el País Vasco. Claro, hablar de derrotar políticamente al nacionalismo o a ETA es fácil, o relativamente fácil, hablar de las élites. Claro, uno dice, bueno, pues se trata de castigar con los comentarios, con los análisis a esa gente, ¿no?, que como Puigdemont, que como Puyo, que como practican la ideología nacionalista en grados diversos de legalidad, pero que son nacionalistas y que por lo tanto todas las personas de bien los combatimos. Pero claro, eso con las élites es sencillo. Es fácil señalarlas en una columna y tal, pero hay muy pocos columnistas, politólogos, opinadores que vayan al fondo del problema. Es decir, hay 300.000 personas en el País Vasco con sus DNIs que no están dispuestas a reconocer lo que ETA ha hecho, sobre todo a la sociedad vasca, a la sociedad española en su conjunto, que es el asesinato, la muerte, la intimidad. Entonces la pregunta es, ¿hasta qué punto esa derrota política que se pide es una derrota que tenga que ver con el cuestionamiento de la propia democracia? Porque claro, vamos a ver, yo reconozco, y lo he escrito y lo escribo, sobre las flaquezas de los gobiernos democráticos ante el nacionalismo. Se puede establecer un catálogo.
eso estamos completamente de acuerdo. Es decir, el nacionalismo catalán realmente existente es hijo, en parte, de esas debilidades. Pero esa explicación es insuficiente. Es decir, esa explicación es realmente insuficiente. Al margen de cualquier consideración sobre las fraquezas de nuestros gobernantes, hay un hecho claro, y es que miles de ciudadanos en las democracias al uso eligen el mal. Eligen el mal. Y lo eligen de manera, yo no sé si consciente, meditada, frívola. Bueno, me da igual, no me importa ni me interesa, no me interesan demasiado los porqués, pero desde luego en este caso mucho menos. Lo que sí es evidente es que en nuestro mundo el bien acumula notables derrotas. Trump es hijo del mal, es hijo de la elección del mal. Sí, lo es. Es un personaje despreciable, pero sobre todo es despreciable por lo que significa de degradación de la propia noción del poder político, en dependencia de que medidas que pueda tomar sean más o menos acertadas o más o menos del gusto de las personas. No, él mismo es la representación de la degradación del poder político a la que hemos llegado. El Brexit, 3/4 de lo mismo, el asalto a la democracia en Cataluña, 3/4 de lo mismo, Italia, en estos momentos gobernada por una franja opuesta a la razón, al sentido común, a todo aquello que, en general, a las personas normales no son. Bien, se ha dicho todo esto con el único afán de poner en problemas a Rogelio, ahora que él tiene que hablar, y considerar desde una perspectiva, a mi juicio, necesaria, un poco más amplia, las dificultades de una democracia para enfrentarse al mal. No es sencillo. El terrorismo siempre se ha aprovechado de que efectivamente actúa en sociedades abiertas, por lo general, o por lo menos el impacto nacional que nosotros recibimos fundamentalmente es el impacto de sociedades abiertas. Yo he sido siempre un gran defensor de la idea de que ser terrorista es extraordinariamente barato. En realidad, incluso esos terroristas completamente magnificados, siempre he dicho que, por ejemplo, ya he olvidado hasta su nombre, afortunadamente, pero el líder del ataque a las Torres Gemelas, Mohamed Atta, necesitó el sacado de un cúter y de Alá para hacer lo que hizo. Tampoco me parece que eso fuera una gran sofisticación. Es verdad que tengo algunas clases de aviación, de simuladores de vuelo y todo eso, pero está al alcance de cualquier adolescente. El terrorismo es barato. El terrorismo actúa con facilidad en las sociedades democráticas. No es precisa una gran sofisticación para hacerse terrorista, solo se necesita un cerebro especial y una idea infectada. Bien, con el nacionalismo pasa, pacífico o no, el nacionalismo nunca es pacífico, pero bueno, eso es otro tema. Pasa exactamente lo mismo. El nacionalismo actúa con una enorme suficiencia técnica a base de contar a la gente mentiras en un doble sentido. En el sentido de que la mentira siempre es más seductora que la verdad, por supuesto, por eso proliferan, y ya, no digamos, cuando la mentira consiste en decirse a uno mismo, como pasa en las comunidades narcisistas,
que uno es el más grande, es el mejor y tiene más derechos que otros porque llegó aquí primero. Todo esto no es difícil, amigos, de combatir. Desde la democracia no es fácil combatir todo esto. Exige no solamente esfuerzos morales, sino esfuerzos técnicos, intelectuales. Y en este sentido hay que agradecer que el libro de Rogelio sea uno de esos esfuerzos que han merecido la pena. Muchas gracias. Muchísimas gracias, en primer lugar, a Casa del Libro por habernos cedido esta estupenda sala con estas vistas tan agradables. En segundo lugar, muchas gracias a todos vosotros, a todos los que hoy estáis aquí acompañándonos y sinceramente os estoy muy agradecido porque en momentos como estos uno se pone muy nervioso, así que estar rodeado de personas queridas es desde luego muy agradable y además es muy bonito también poder compartir ese trabajo, como decía Arkady, al que agradezco muchísimo sus palabras. Es muy bonito poder compartir tantas horas de trabajo con personas queridas. Entre ellas Marita, por supuesto, Antonio, que también está aquí, su marido, y la Asociación por la Tolerancia, que como ella bien decía, son amigos ya desde hace muchos años y con los que hemos compartido momentos muy agradables. Y por supuesto mi agradecimiento a Arkady, mi agradecimiento muy sincero primero por aceptar estar hoy aquí, segundo por esas palabras tan enriquecedoras, tan iluminadoras y que provocan a la reflexión y al pensamiento y porque me hacen también pensar y reflexionar como intentaré hacer ahora a lo largo de esta breve presentación. Además, una persona como Arkady que desde luego considero como un referente intelectual, como un modelo, y lo ha sido desde hace muchos años. Recuerdo cuando leí sus diarios, ese trabajo tan fabuloso, metódico, sistemático, de crítica a un medio de comunicación, pero una crítica argumentada, como hacía Arkady, y se enfrentaba a un discurso dominante, entiendo ya en aquel entonces, porque parecía que no se podía cuestionar determinados planteamientos o discursos dominantes. Y creo que algo de eso, con toda la humildad, hay en este libro que ahora presentamos, y por eso tengo una deuda intelectual contrarrelada también con Arkady, desde luego de agradecimiento por estimular en todo momento ese pensamiento crítico que he intentado recoger en este libro. Voy a explicar muy brevemente lo que he intentado hacer en este libro, también intentando dar respuesta a algunas de las cuestiones que planteaba Arkady en esta intervención. Me he quedado con esa idea, ese interrogante que él formula sobre cómo derrotar a una organización terrorista como ETA, cómo derrotarla políticamente, y desde luego es una pregunta difícil de responder y creo que quizás podamos responder si pensamos en otro escenario diferente al actual. ¿Cuál es el escenario que podríamos contemplar para que hoy personas que no sienten la derrota de ETA quizás podrían sentirla? Y es muy importante destacar que la percepción de derrota o de fracaso está absolutamente condicionada, determinada por las expectativas y por las experiencias vitales de cada persona. Y desde luego hoy en nuestro país hay personas que han sufrido muchísimo como consecuencia del terrorismo de ETA y por lo tanto sus expectativas respecto a lo que esperaban y deben esperar de un Estado democrático son diferentes a las de otros ciudadanos, porque ellos han sacrificado mucho y por lo tanto creo que también debemos tener en cuenta esas expectativas. Para poder responder a ese interrogante que formulaba Arkady y también en definitiva a la pregunta de qué explica este libro, qué recojo en este libro, creo que es útil remitirme a los agradecimientos que recojo en el libro, porque en él aparecen dos personas que han sido muy importantes durante la elaboración de este libro. Una de ellas está hoy presente, fallecieron Fernando Delgado y Fernando Altuna, además de Javier Gómez. Fernando Delgado fue director de comunicación de la Fundación Víctimas del Terrorismo durante mucho tiempo y fue la persona gracias a la cual
hoy en las reivindicaciones de los colectivos de víctimas se encuentra esa exigencia de justicia penal para muchos asesinatos que no han sido esclarecidos. Fernando fue un apoyo muy importante durante la elaboración del libro Vidas Rotas, en el que descubrimos, en efecto, que muchos casos no tenían sentencias. Y fue gracias al impulso de Fernando como las asociaciones de víctimas empezaron a introducir esta importante demanda. Y es muy importante ver que no hay justicia penal en unos casos muy significativos, lo cual a mí desde luego me produjo una enorme inquietud y me motivó también estimuló a llevar a cabo este libro, pero además creo que en muchos casos no hay justicia política. Por lo tanto, las expectativas de muchas víctimas se ven insatisfechas porque carecen de esa justicia penal necesaria cuando se ha cometido un crimen, cuando se ha cometido un crimen brutal sobre ellos y sobre familiares cercanos, pero tampoco justicia política porque los criminales políticos, y coincido con el planteamiento de Arcadi, los terroristas son criminales políticos y la dimensión política no es un atenuante, sino más bien un agravante, porque los atentados, los crímenes políticos tienen consecuencias políticas. Y precisamente de esa lógica se desprende que para haber podido derrotar a ETA en toda su plenitud era necesaria una justicia política que desde luego respondiera a las responsabilidades y consecuencias políticas que se derivan de crímenes políticos. Como decía, hoy los criminales políticos no han sido juzgados, hoy están en las instituciones democráticas debido a un fraude de ley, después de que el Tribunal Constitucional, en contra de su propia jurisprudencia y en exceso de sus competencias, fuera en contra de la decisión del Tribunal Supremo de ilegalizar a los sucesores de Batasuna, que como el Supremo indicó eran parte de la estrategia de ETA, en una decisión política más que jurídica, como también han acreditado los magistrados discrepantes. Por lo tanto, no ha habido justicia política y nos encontramos con que el propio Estado renuncia a hacer cumplir la ley. Y esa es otra de las evidencias de ese fracaso de nuestro Estado, de la renuncia. Hoy tenemos en las calles del País Vasco homenajes, igual que en las de Navarra, homenajes constantes a asesinos en incumplimiento flagrante de la ley de víctimas, tanto autonómica como nacional, que prohíbe expresamente el desprecio, la humillación a las víctimas y el homenaje a los terroristas. Es otra evidencia más de esa ausencia de justicia política, porque esos homenajes tienen un contenido político enorme. Evidencian que al terrorista se le recuerda precisamente porque era un criminal político. Y lo que se está intentando es darle un reconocimiento social por su acción política. Por el contrario, a las víctimas hoy no se las recuerda como víctimas de crímenes políticos. Desgraciadamente, y aquí creo que hay un problema fundamental que afecta a las élites políticas, pero también a algunos colectivos, hay un interés en recordar a las víctimas como seres que han sufrido, pero en muchos casos descontextualizando la causa de su sufrimiento. Es decir, se recuerda el dolor, la tragedia, pero no se recuerda la causa política y las consecuencias políticas de esa tragedia. Las víctimas de asesinatos terroristas no son iguales que las víctimas de accidentes de tráfico. Se diferencian precisamente en la intencionalidad del crimen. Eso es lo que las distingue. Las víctimas del terrorismo lo son y tienen un significado político porque una organización terrorista nacionalista las asesinó con la intención de imponer unos objetivos nacionalistas. Lo que pretendían era la destrucción de la Constitución, del Estatuto, y en ese sentido, como dice Arcadi, hoy están indemnes, es la misma Constitución. Y estando de acuerdo con ese planteamiento, creo que hay una evidencia de derrota a pesar de ese triunfo del Estado que, como digo, como señalaba Arcadi, ha conseguido mantener y defender la Constitución y el Estatuto. El fracaso se evidencia en que hoy actores democráticos, fundamentalmente el Partido Nacionalista Vasco y, por supuesto, los partidos que representan a la organización terrorista ETA, defienden hoy determinados planteamientos como si ETA no hubiera existido jamás. Es decir, en contra de lo que plantearon, por ejemplo, Aurelio Arteta o Joseba Arregi, Arteta, profesor de la Universidad del País Vasco, Joseba Arregi,
exdirigente del Partido Nacionalista Vasco y posteriormente muy crítico con el nacionalismo no ha extraído las conclusiones que debía extraer de la violencia terrorista. Eran las ideologías nacionalistas, eran los fines nacionalistas los que amparaban y los que alimentaban los medios terroristas. Y por lo tanto, esas ideologías, esos fines compartidos con la organización terrorista le obligaban a aparcar sus objetivos separatistas, porque la competencia electoral, es decir, aquellos ciudadanos que no eran nacionalistas, estaban siendo laminados por el terrorismo. Estaban generando un ventajismo político favorable para el nacionalismo, no solamente radical, sino representado también por el Partido Nacionalista Vasco. Y hoy el Partido Nacionalista Vasco hace política como si ETA no hubiera existido. Sigue manteniendo la misma gramática del conflicto que ETA ha utilizado para justificar su existencia. En el nuevo estatuto que propone el Partido Nacionalista Vasco plantea el reconocimiento de Euskal Herria como comunidad política. Exactamente los mismos objetivos que la organización terrorista, ignorando que la comunidad política ha sido absolutamente dañada, diezmada y humillada por el terrorismo de ETA, y que esa competencia electoral que ponían los ciudadanos no nacionalistas no han podido defender sus derechos en igualdad de condiciones, no han podido ejercer sus derechos en igualdad de condiciones que otros ciudadanos. Es decir, el nacionalismo del Partido Nacionalista Vasco es hoy hegemónico, instaurando lo que el profesor Antonio Elorza ha denominado como un régimen totalista. Es decir, la comunidad autónoma vasca es hoy una región en la cual hay un sistema democrático que está dominado prácticamente de manera hegemónica por un partido que ha promovido la homogeneidad de una sociedad plural y ha promovido la homogeneización de esa sociedad plural, sirviéndose además de la violencia de una organización terrorista. Y esa violencia terrorista no ha tenido un coste para ese partido, sino más bien todo lo contrario. Como decía Reyes Mate, el Partido Nacionalista Vasco ha ignorado el silenciamiento de los ciudadanos no nacionalistas. El Partido Nacionalista Vasco ha ignorado que una organización terrorista como ETA, con la que comparte y compartía una ideología, unos mismos fines, es responsable del silenciamiento de una parte de la ciudadanía. Y por eso es inmoral, y parafraseo y cito aquí a Reyes Mate, es inmoral que un partido democrático se aproveche de esa cosecha de asesinatos para hacer política como si el terrorismo no hubiera existido. Por eso es por lo que, a pesar de que es cierto que ETA no ha conseguido sus objetivos máximos y la Constitución sigue afortunadamente vigente, desde luego sí ha conseguido debilitar profundamente no solamente el tejido político y social, que hoy está profundamente afectado por esa violencia, sino también los principios morales y políticos de una región, de una comunidad autónoma en una democracia liberal europea como España, porque hoy se considera aceptable sacar provecho de esa cosecha de asesinatos. Hoy se reproduce de manera eufórica ese discurso oficialista dominante que insiste en la derrota de ETA, ignorando que hoy en el País Vasco los representantes de partidos como el Partido Socialista de Euskadi o el Partido Popular Vasco, que fueron víctimas del acoso de la organización terrorista, apenas llegan a 300 concejales en el País Vasco. Sin embargo, Bildu tiene 896, el Partido Nacionalista Vasco tiene 1.100 concejales. Evidentemente, son las consecuencias políticas de la violencia terrorista. Por eso es por lo que creo que tenemos evidencias de ese fracaso del Estado para, desde luego no es tarea fácil, como subrayaba Arcadi, dar satisfacción a las expectativas de unos ciudadanos que demandaban una victoria, y ese es un término desde luego también delicado, frente a los terroristas. Los términos victoria y derrota, desde luego, son delicados, son complicados, pero tienen una lógica y tienen un sentido. En una sociedad como esta, en la cual creo que estamos asistiendo a una infantilización de la política, a veces rehuimos el uso de determinados términos y optamos por un discurso mucho más eufemístico. Se rehuye, por ejemplo, ese sintagma de vencedores y vencidos.
Pero creo que es necesario reivindicarlo en una sociedad como la vasca, en la que una organización terrorista ha violado los derechos humanos de manera sistemática, y necesariamente hay una parte de esa ciudadanía que necesita una victoria. Recuerdo las palabras de Ángel Altuna, hermano de Fernando Altuna, que se suicidó el año pasado, el 17 de marzo, porque no pudo soportar la ausencia de justicia de una persona que había sufrido el asesinato de su padre, Basilio Altuna, en el año 1980, y los asesinos jamás fueron juzgados. Ángel Altuna, hermano de Fernando, hace unos años reivindicaba la necesidad de un final del terrorismo con vencedores y vencidos, porque él planteaba que cualquier disminución de la culpabilidad de los criminales, de los terroristas, necesariamente trasladaba la culpabilidad a las víctimas. Y por eso era tan importante que se reflejara, que se visualizara de alguna medida esa victoria de las víctimas, de quienes habían sido humilladas, sobre los terroristas. Porque de lo contrario, insisto, se estaría minimizando la culpabilidad de los terroristas y en consecuencia trasladando una culpabilidad y una responsabilidad a las propias víctimas. En definitiva, se estaría trasladando que las víctimas tenían que serlo y lo merecían. Otra de las personas que menciono en esos agradecimientos, a la que me he referido al inicio de la intervención, Javier Gómez Segura, psicólogo de la Guardia Civil y víctima del terrorismo, reflexionó mucho también sobre las revictimizaciones y las tentaciones en las que podía caer un Estado democrático ante el final del terrorismo, aplicando determinadas medidas, determinadas políticas que eludieran un final con vencedores y vencidos, de nuevo con esa lógica que reflejaban las palabras de Ángel Altuna, porque él consideraba, Javier, que si el Estado realmente aceptaba determinado final con una impunidad como el que creo, tal y como sostengo en el libro, finalmente se ha materializado, las víctimas sufrirían una revictimización. Porque las víctimas, aunque algunas asociaciones ahora creo se equivoquen dirigiendo su exigencia a la organización terrorista, en muchos casos sobre quien colocan el foco de la exigencia, y creo que con razón y con toda lógica, es sobre el Estado. Porque es el Estado el que es responsable de dar unas garantías, unos derechos, una protección a todos los ciudadanos en una democracia y también a esos ciudadanos que además han sido víctimas del terrorismo. Por lo tanto, Javier Gómez Segura, este psicólogo al que he citado en varias ocasiones, temía esa revictimización y exigía un final del terrorismo que no tuviera esas dosis de impunidad que desgraciadamente creo ha tenido este final del terrorismo. Estas personas, como digo, han sido muy importantes porque me han ayudado a pensar precisamente en el escenario en el que en alguna medida planteaba Arcadi, cómo habría de visualizarse, qué elementos habría de tener un escenario de derrota de la organización terrorista, de derrota política para que mereciera tal nombre. Y no siendo sencilla la respuesta, creo que algunas indicaciones podemos dar a sensu contrario, es decir, desde luego un escenario en el cual no hubiera impunidad política, como desgraciadamente la hay, impunidad penal, como desgraciadamente la hay, más de 300 asesinatos sin esclarecer, Josu Ternera en busca y captura, porque las órdenes de búsqueda y captura no han sido aplicadas por los gobiernos, los 4 últimos gobiernos de nuestra democracia, a pesar de haber estado localizado por los servicios de inteligencia en Noruega y en Suiza. El mismo Josu Ternera haciendo un acto de propaganda hace un mes, cuando escuchamos, sin embargo, a nuestras élites políticas afirmar que no hay impunidad y prometer que no habrá impunidad, cuando la impunidad nos da de bruces en nuestras narices con este tipo de actos. Por eso creo que también ha sido de enorme importancia el estímulo intelectual de Aurelio Arteta, que ya he citado en otra ocasión. Aurelio Arteta escribió un artículo en el año 2014 titulado precisamente La derrota del vencedor, en el que él planteaba una pregunta que es la que yo me formulé cuando empecé a escribir este libro. Decía Aurelio: pero detrás del desafío terrorista que absorbía toda la atención, que estaba librando otro combate más hondo de naturaleza nacionalista, pero detrás del desafío terrorista
que absorbía toda la atención, se estaba librando otro combate más hondo de naturaleza nacionalista. Además de sus comandos clandestinos, el terrorista ha contado con numerosos representantes civiles y junto a su aparato militar ha dispuesto de otro político e ideológico. Derrotado policialmente, ¿no habrá salido sin embargo ganador en esos otros combates? Eludir esa pregunta sería prueba de complacido simplismo o de cobarde escapada a la postre de rendición. Esa es la pregunta a la que he intentado dar respuesta, es decir, ver cómo en efecto la democracia ha conseguido un éxito muy importante, como es esa derrota policial de la organización terrorista, ha logrado forzar a la organización terrorista a detener sus asesinatos y es un logro muy significativo. Pero al mismo tiempo ha complementado ese logro con una dejación de las élites políticas a librar un combate político e ideológico que impidiera esa impunidad política y penal a la que me estoy refiriendo, que impidiera que hoy en la sociedad vasca y en la sociedad navarra nos encontremos con lo que Avisaí Margalit, el filósofo israelí, definía como una sociedad indecente, porque indecente es una sociedad que humilla a sus víctimas y que no honra a sus víctimas como es debido. Evidentemente, una sociedad que homenajea a los terroristas no puede ser una sociedad decente, porque está reproduciendo la humillación sobre sus víctimas. Luego, ese sería el escenario, la ausencia de ese tipo de humillaciones, en el cual podríamos hablar de una derrota del terrorismo política, también social y también moral. Como esas condiciones no existen, creo que es muy necesario el resentimiento, al que también aludiría Arcadi. El resentimiento que no debe confundirse con la venganza. Las víctimas jamás se han tomado la venganza por su mano. Sin embargo, muchas de ellas sí sienten un sano resentimiento que desgraciadamente es estigmatizado y distorsionado, etiquetándolo como venganza, cuando, insisto, nada tiene que ver con la venganza. Es un sano resentimiento que es propio de condiciones, de contextos de violencia, cuando la violencia a la violencia no se responde con justicia, con la justicia debida. Por lo tanto, el resentimiento constituye una posición de denuncia política, de denuncia moral, que tiene un enorme valor ético, porque es un grito de atención, de respeto sobre las humillaciones y violaciones de los derechos humanos que se han cometido y sobre las injusticias insatisfechas y sobre la ausencia de rendición de cuentas. Y por eso es por lo que hoy hay víctimas y ciudadanos que sienten un sano resentimiento que, insisto, creo es necesario reivindicar y agradecer, y no estigmatizar o distorsionar vinculándolo a una venganza con la que no tiene nada que ver. Ese sentimiento, esa reivindicación de justicia, como digo, es muy legítima, porque además estas víctimas se encuentran, y estos ciudadanos se encuentran con un discurso oficialista dominante que insiste en librar, dicen las élites políticas, la batalla del relato, en prometer que el relato lo van a escribir las víctimas y no los terroristas. De esa manera se encubre que el relato ya está escrito en una gran medida. Miquel Azurmendi, que en los inicios de ETA fue miembro de la organización terrorista y posteriormente muy crítico con la organización terrorista y amenazado por ella, profesor de la Universidad del País Vasco, sostenía, denunciando que, como he dicho anteriormente, los criminales políticos no han sido juzgados políticamente, sostenía que la eficacia del relato de ETA pasaba por hacer aceptable su presencia en las instituciones democráticas. Y desgraciadamente hoy su presencia en las instituciones democráticas es aceptable, luego su relato ya es eficaz. Luego, cuando el gobierno de la nación, el saliente y el anterior, y no sabemos lo que hará el próximo, pero desde luego si sigue la línea del Partido Socialista anterior, creo estará incurriendo los mismos errores, promete que va a librar la batalla del relato, difiriéndola a futuro, lo que está haciendo en alguna medida es eludir las responsabilidades con las miserias actuales. Las miserias actuales son las que exigen ya acción, son las que exigen ya una rendición de cuentas a nuestros gobernantes y a nuestras élites políticas. Y creo que se elude en una gran medida esa asunción de responsabilidades reproduciendo ese discurso simplista de la derrota de ETA. De ahí la intención de escribir este libro y denunciar que, desde luego,
todavía es necesaria esa rendición de cuentas, esa justicia que en muchos casos ya no va a llegar. La justicia política es muy difícil que llegue cuando se ha avanzado tanto en la normalización y de la anomalía democrática que supone la legitimación de representantes políticos de una organización terrorista como ETA, sin condenar esos asesinatos y por el contrario reivindicando todavía esos asesinatos. Por lo tanto, y con esto concluyo ya, creo que hay evidencias de una ausencia de determinación por parte del Estado a derrotar en toda su magnitud, o al menos tal y como muchas víctimas y ciudadanos esperan, de nuevo, insisto, teniendo en cuenta lo que han sacrificado, porque no podemos olvidar que sus experiencias vitales, que son desconocidas para muchas personas, les han marcado para el resto de sus vidas. Algunas personas han sido asesinadas y ya no están aquí. Otras no han sido asesinadas, pero son, como decía Fernando Savater hace unos días, víctimas que no sangran, pero que sienten y que padecen. Es decir, no han sido asesinadas, pero todavía sufren las consecuencias. Otras las sufren en su día a día, en el País Vasco, en una comunidad autónoma en la que, como decía, creo es perfectamente aplicable esa noción de totalismo del profesor Elorza, en la que muchos ciudadanos siguen sin poder participar en política con absoluta libertad. Y creo que, con esto concluyo, es muy importante para poder valorar el tipo de victoria que muchas personas con justicia reclaman y que no han visto satisfechas sus exigencias y sus expectativas, es justo recordar que esas personas sacrificaron todo lo que sacrificaron, han cambiado sus vidas radicalmente por haberse enfrentado al terrorismo cuando fue una minoría solo la que lo hizo, no una mayoría. Otra evidencia de una sociedad enferma que ahora también, lógicamente, quiere pasar página aceptando este tipo de final. Todas esas personas cambiaron sus vidas por nuestra libertad, por nosotros, porque hoy estemos nosotros aquí. Y por eso me parece tan importante recordar que, en efecto, esas personas que sienten un sano resentimiento, lo sienten porque sacrificaron sus vidas por nuestra libertad. No solamente la de ellos, la nuestra también. Y hoy estamos aquí y hoy podemos decir, como ha dicho Arcadi, que la Constitución sigue vigente, porque muchas personas sacrificaron absolutamente todo por nuestra libertad. Y por eso creo que es de justicia reivindicar su derecho al resentimiento y seguir exigiendo rendición de cuentas. Muchas gracias.